un gratísimo honor desde esta tribuna dirigirme a ustedes en esta distinción que recibimos de estas palabras que quiero compartir con ustedes, ciertamente en nombre del Comité Olímpico Dominicano. No ha sido al azar y no por ser dueño de la casa que me ha precedido el señor presidente del Comité Permanente del Pabellón de la Fama. Fue una distinción de que el autor del libro, de dos instituciones a las cuales él ha pertenecido, con la brillantez que siempre le ha caracterizado en su carrera, me refiero al autor, a Gonzalo. Fue miembro del Pabellón de la Fama, fue miembro del Comité Olímpico, de su comité ejecutivo, de su asamblea y de una de sus federaciones. Y como tal, en ese ejercicio estamos aquí, tanto el doctor Guzmán como un servidor. Quiero hacer un paréntesis de la intención del autor. Y lo hago complacidamente por estar ante un selecto grupo de invitados. Dada la pandemia, discutimos, porque él convocó a un grupo de 3 amigos para ver cómo se manejaba eso, porque su idea inicial era la imposibilidad de materializar una organización como esta en medio de la pandemia. Y se barajaron la posibilidad de que fueran 10 o 15 invitados, o hacerlo virtual. Porque él, más que todo, lo que quería era definitivamente lanzar el libro. Pero los compañeros que él convocó, entendimos que era prudente por lo menos hacer esta mesa y hacer el lanzamiento. Y así se ha logrado. Pero no contaba que incluía, como al efecto se ha producido, una selecta presencia de ustedes que representan cada uno de los sectores de la sociedad deportiva. Si ustedes ven sus compañeros, hay uno de cada uno. Y eso para mí ha sido muy representativo. Igual que la mesa. Al tiempo que me permito verdaderamente excusar, iba a tener unas palabras, porque el autor le envió los 2 libros al ministro Francisco Camacho por un asunto, como dijo el moderador, de salud familiar de su esposa, le tiene en Virginia, Estados Unidos, pero una digna representación de 2 meses. Yo quiero entonces compartir estas palabras en lo que es el lanzamiento de un libro. Este es un libro documentado, esto es un libro sobre la historia, esto es un libro sobre el deporte de la República. Yo quiero en mi introducción hacer una reflexión sobre lo que acontece sobre la historia. Obviamente, tengo quien me asesoró para estas palabras. Y es que he escuchado en un grupo que tenemos los viernes, más o menos las siguientes historias que le voy a compartir. La historia, penosamente en nuestros países, se escribe muchas veces al revés, otras veces de media tinta, otras veces parciales y algunas veces correctas. ¿Por qué? Porque hay muchos que entienden que la historia es lo que alguien cuenta. Por ejemplo, puede decirse, para poner un ejemplo típico, gente que dice, mi abuelo era un hombre serio, y lo repite tanto que la gente termina creyéndolo. Por el hecho que alguien diga algo no se convierte en un hecho histórico. Imposible. Pero eso es muy dable, muy razonable de que ocurre en nuestros lares. Si eso que se asevera de esa forma, y tiene muchas razones, y yo le puedo citar cientos de expresiones típicas del país, si eso no se puede comprobar, eso no es historia. De ahí surgen mitologías, existen mitómanos, y existen personas que escuchan a alguien y son capaces de hacer un libro. Aquí hay personas en nuestro territorio que hacen libros mensuales.
cuando ustedes ven, tienen una bibliografía de 10 y 12 tomos. Otros que utilizan una nueva referencia que es coleccionar artículos. Bueno, pero de eso no se trata. Lo que quiero decir es las formas que existen muchas veces para acudir a una presentación de un libro. Hay otros que oyen la opinión de alguien o un testimonio de alguien, se la guardan, deja que pase un tiempo y luego la escriben como parte de una historia. Esas son cosas que se ven. Y cuando oyen esos testimonios o cualquier situación, la convierten en una versión. Y esa versión se pone a correr. Y esa versión la convierten en historia. Pero eso no es historia. La historia de un hecho, de los hechos, la historia para ser presentada en un libro, tiene inequívocamente, irrefutablemente, necesariamente, que tener fuentes documentadas, insisto, fuentes documentadas, que en primer lugar sean fiables y en segundo lugar, que otros la puedan comprobar. Aquí está la clave cuando se escribe la historia. No es lo que usted diga. Es que eso que usted diga lo pueda documentar. Y luego que lo pueda documentar, no es que se quede con ello, sino que otro, cualquiera que sea, lo pueda comprobar. Esa es la historia. Quise hacer este preámbulo para decirle que este libro y el anterior cumplen en demasía ese requisito, tanto este como el libro anterior. ¿Por qué? Porque esto no es una historia. Y fíjense lo siguiente. Gonzalo Mejía Arnal, que dicho sea de paso tiene un historial deportivo sumamente interesante, como atleta, como dirigente, como propulsor y ahora como historiador, cumple una serie de categorías, señores, sumamente interesantes, porque todas las ha realizado, las ha ejecutado con una responsabilidad inmancable como él es. Si usted no lo conoce, es un hombre por la línea, es un hombre tímido muchas veces en conseguir muchos contertulios, pero fino cuando se define a dar uno. Es abogado y lo ejerce en cada minuto de su vida. Pero por encima de eso es deportista. Fue jugador, vale decir atleta, dirigente y todas las características que le da. Cuando se ha retirado se decidió escribir para lo que es una de sus pasiones, el deporte. Cuando fue la primera edición dije el vacío que representa este tipo de documentación en estos libros, estas historias. Por razones que no vienen al caso, yo siempre escucho una llamada cuando hay que hacer un trabajo tan profundo de investigación del mejor publicista que hay en este país, que es el señor Nandi Rivas, pidiendo una imagen. A veces nos pide como Comité Olímpico una imagen, bien sea fílmica o una imagen de fotografía de un hecho de los 12 juegos, de lo que fuese. Y no la tenemos, porque aquí no se guarda nada. Aquí hay una cultura para no guardar nuestros hechos. La lucha que ha tomado el autor de este libro para localizar algunos medallistas, eso solamente lo sabe su esposa Daisy. Para conseguir un medallista de oro de los años 74, que nada más fue uno o cualquiera. Estos días tuvo que valerse de Bienvenido Solano, que lo veo aquí, distinguido deportista dominicano, y de otros. Me contó cómo lo ayudó Percio Maldonado y varios. ¿Por qué? Porque él investiga. Pero esa investigación es más difícil.
Razón, no hay documentación. No disponemos de una filmografía. No disponemos de tener un archivo para documentarse. Eso es básico. Y esa falta nos sigue todavía. Entonces, él mostró en la primera publicación, la parte 1, que ya ustedes saben que se hizo anteriormente, demostró que se podía y ha hecho una cosa, señores, formidable. Se decidió a escribir la historia del deporte dominicano y la hizo por largo. No cogió un año y fue poner y empatar, ¿no? Vamos a coger esto para llegar. No, se tomó su tiempo. Y fue un primer año desde los orígenes hasta el 63. Y ahora hoy nos entrega la segunda parte, 1964-1986. Es segunda parte. Como el deporte no termina en el 1986, yo le digo a doña Daisy que la tercera parte viene zumbando, porque tiene que traerla hasta el día de hoy. Ya él comenzó y él no se puede parar. Pero eso, en la cueva definiremos eso en la próxima etapa. Cuando hice la referencia de lo que es el documento de la historia, el caballero que nos convoca hoy ha pasado parte de los últimos años, como le llama el historiador Juan Daniel Barcase de los historiadores, como un ratón hurgando las informaciones en el Archivo General de la Nación y en otras fuentes. Y no hay nada que esté aquí que no esté documentado. Cuando usted toma el libro, usted se apasiona, se entusiasma de ver y ver.